Bueno, hasta el momento hemos ya revisado algunos conceptos, algunas definiciones. Estado, propiedades, procesos. Hemos hecho el análisis termodinámico. Acuérdense que el análisis termodinámico consiste en la obtención de la ecuación de la energía del sistema. El sistema es generalmente un fluido que está experimentando uno o varios procesos a través de uno o más dispositivos, ¿ya? Y entonces obtenemos la ecuación de la energía, y para eso es necesario saber estos dispositivos a través de los cuales fluye la sustancia, para qué son y cómo lo hacen. Esas son las dos preguntas principales que hay que hacerse, ¿no?, para poder empezar a hacer el análisis termodinámico. Analizamos los procesos adiabáticos, las ecuaciones TdS. Acuérdense que adiabático simplemente es con transmisión de calor cero o sin transmisión de calor, ¿ya? Y habían procesos en sistemas en donde hay flujo de masa cruzando la frontera. Al inicio del curso les decía pues que hacíamos esta revisión, y luego la parte fundamental del curso es el estudio de los ciclos, ¿ya? Los ciclos que los habíamos dividido en de poder y el ciclo o los ciclos invertidos. Estos ciclos invertidos son para enfriamiento, o calentamiento. Un ciclo invertido para enfriamiento se identifica como un ciclo de refrigeración. Un ciclo invertido para calentamiento se identifica como un ciclo para calefacción, ¿no? Entonces, y aparte de esto tenemos más adelante el estudio de las mezclas de gases, en la que vamos a revisar las propiedades y cómo se comporta el aire atmosférico en las diferentes aplicaciones que pueden existir en ingeniería, ¿no? Entonces, por ahora, vamos a analizar el ciclo de poder. Este ciclo de poder, antes que nada, acuérdense qué es lo que es un ciclo. Una sustancia, desde un estado inicial, después de experimentar una serie de procesos o cambios de estados, retorna finalmente al mismo estado inicial original. Decimos que cuando eso ocurre, la sustancia experimentó un ciclo, ¿no? O sea, ciclo, acuérdense, por ejemplo, pongamos aquí TS, puede ser PB también. Puede ser que este experimenta una serie de procesos, pueden ser reversibles. El asunto es que desde este estado inicial, después de experimentar, por aquí puede haber un estado, por acá otro, ¿ya? Retorna al mismo estado inicial original. Entonces decimos que ese ciclo, la sustancia experimentó un ciclo. Entonces, si yo mido, acuérdense que por aquí pasa, por ejemplo, las líneas de presión constante, por aquí pasan las líneas de volumen constante, aquí tenemos la línea de entropía, aquí tenemos la línea de temperatura constante. Si yo mido en ese estado 1 la presión, después que experimenta el ciclo, la variación de presión es cero, ¿no? No importa que los procesos sean o no reversibles, ¿ya? El asunto es que comenzó aquí y terminó ahí mismo. Entonces, el delta de las propiedades
es 0. Acuérdese de eso. ¿Ya? De las propiedades que son funciones de punto. Entonces, por ejemplo, el integral cíclico de dp debe ser igual a 0. Y ahí puedo poner en lugar de la P, temperatura, volumen, entropía, entalpía, energía interna, todas las funciones o propiedades termodinámicas, ¿ya? Los ciclos, además, estos ciclos de poder son reversibles o son irreversibles. ¿Ah? Un ciclo es reversible cuando todos sus procesos son reversibles. Pues, todos los procesos. Puedo tener 100 procesos, 99 son reversibles y hay uno que no es reversible, entonces el ciclo ya no se puede clasificar como reversible. Y cuando es reversible, acuérdense que habíamos dicho que el proceso reversible o los procesos reversibles tienen todos sus estados de equilibrio y que por eso es que lo podemos graficar, ¿ya? Y por eso es que cuando yo digo, por ejemplo, en este diagrama hago un calentamiento a presión constante desde la temperatura 1 hasta esta temperatura de acá, por ejemplo así, ¿verdad? Entonces el área debajo de la curva de proceso es el integral T de S, que representa el calor, ¿se acuerdan? Que solo para el proceso reversible, calor es igual al integral T de S, solo para el reversible. ¿Cuál es eso? Entonces, necesito que esta línea sea continua para poder hablar de área debajo de la curva. Si no es reversible, entonces la línea ya no es. Simplemente sé que empezó aquí y terminó acá. Pero no puedo hablar de área debajo de la curva. ¿No es cierto? Entonces, en este ciclo que comienza aquí, y experimento una serie de cambios, lo voy a poner así para no estarlo. Entonces va así, así. Por aquí tiene un estado 2, por acá le puede poner un 3, por acá un 4. ¿Ya? Entonces cuando está aumentando la entropía, así como este caso de acá, entonces yo puedo ir sacando las áreas y cuando va disminuyendo la entropía, le voy restando las áreas. Entonces si yo hago eso, entonces a lo largo de todo el ciclo, entonces voy a ver que los calores que se añaden menos los calores que se rechazan, me da una diferencia que es igual al área del ciclo. ¿No? Esa área representa el trabajo del ciclo. Acuérdense que el trabajo del ciclo es un valor neto, ¿no? Quiere decir lo que sale menos lo que entra. Entonces, en un sistema, cuando habla de calor neto, no está hablando del calor que está saliendo de la máquina, ¿no? Está hablando de lo que está saliendo menos lo que está consumiendo. Ese es el neto, ¿ya? Entonces, pero lo importante aquí es que si el ciclo es reversible, ¿no es cierto?, tiene un área encerrada, ¿ya? Si alguna parte del ciclo no fuera reversible, pasa que llegó hasta aquí. Y luego de aquí a acá no sabemos, o sea, no podemos identificar estados de equilibrio. Entonces no puedo poner una línea continua, no hay un proceso reversible, entonces no puedo hablar que hay área debajo de la curva, ni tampoco hay un área encerrada por los procesos. Entonces no puedo hablar de que el área encerrada, porque no va a haber, representa un trabajo neto, ¿ya? Los ciclos de poder, póngale características. De los ciclos de poder. Aplicación. Propósito.
producto del ciclo de poder es ese es el propósito del ciclo. Es decir, que en este ciclo, mientras están ocurriendo los procesos, va a haber una parte donde hacemos trabajo sobre el sistema, otras partes el sistema entrega trabajo. Entonces, vamos a tener que hay trabajo que entra, o sea, que se hace sobre el sistema, y trabajo que sale, o sea, que entrega el sistema, ¿no? Si este ciclo de poder, si es ciclo de poder, W sale debe ser mayor que W entra. Es decir, que el valor neto que es igual al sumatorio de trabajo, que es igual a W, es positivo. Mayor que cero. No. Esa es una característica que va a establecer una diferencia con el otro tipo de ciclos, ¿no? Este ciclo de poder va a producir, nosotros vamos a entregar una energía y por esa energía nosotros vamos a facturar. En el otro caso nos van a cobrar acá, porque vamos a consumir, ¿no? Otra característica, punto de estado. El punto de estado, en los diagramas termodinámicos, vamos a ponerle ahora el PV, se desplaza así. Los procesos siguen la dirección de las manecillas del reloj con manecillas, ¿no? Eso también va a establecer otra diferencia con el otro tipo de ciclo, ¿no? Es que el punto de estado se va a desplazar de otra forma. Consumo. Este ciclo de poder vamos a ponerle aquí debajo centrales o plantas térmicas, ¿no? El consumo es calor y ese calor es el calor añadido, porque esa es una designación que tienen las centrales de poder, ¿no? Esas centrales de poder hay térmicas, aquellas que a partir del calor se obtiene el trabajo, y hay otras centrales que son de tipo hidráulico, que a partir de una energía hidráulica o una energía potencial se obtiene el trabajo, ¿no? Entonces, esto, como estamos hablando de calor y trabajo, se refiere a centrales o plantas térmicas. Entonces, el consumo es trabajo, calor añadido, ¿ya? Otra cosa, el rendimiento. Rendimiento, en este caso, lo vamos a medir con el rendimiento térmico, que lo vamos a representar con esta letra E hecha así,
La letra E hecha así, la vamos a dar para otra cosa, acuérdense. ¿Ya? Todo rendimiento, todo. Todo rendimiento, no solamente aquí en este ciclo de poder, sino cuando usted habla de rendimiento de cualquier otra actividad, sea o no térmica, el rendimiento es la relación de lo que usted tiene que consumir para obtener un producto. Entonces, rendimiento es producción sobre consumo. ¿No? Eso también acuérdese cuando va a escribir un rendimiento. La eficiencia es casi lo mismo que rendimiento, ¿no? Lo que pasa es que esto le ponemos números, ¿no? Entonces, como este ciclo de poder, voy a representar su rendimiento térmico así. Yo le puedo poner del ciclo, pero cuando no le pongo el subíndice, lo vamos a dejar para el ciclo, va a ser igual. Estoy consumiendo calor añadido y cuánto ese calor añadido el sistema es capaz de desarrollar trabajo. Pero ese rendimiento del ciclo está determinado en base al trabajo del ciclo. Y acuérdense que el trabajo del ciclo es neto, es un valor neto. O sea, es lo que sale menos lo que entra. Acuérdense eso, es un sumatorio. Este trabajo de aquí del ciclo. Ahora, los ciclos, cuando hicimos la clasificación aquí, reversibles e irreversibles, son reales y son ideales. El ciclo ideal, pues, es aquel que tiene todos sus procesos reversibles. Ya, no es real. Ya. Pero en cambio, nos va a permitir obtener relaciones de las propiedades, ¿ya?, que son en ciertas circunstancias aplicables a los sistemas reales. Entonces, base de comparación. La base de comparación de todos los ciclos de poder ideales y de todos los ciclos de poder reales es el ciclo de Carnot. Sobre quién dijimos algo en la clase pasada, ¿no? ¿Quién era este señor Carnot? Fíjense. Este señor hizo un análisis y escribió una obra en la que describe una máquina que funciona en base a energía que recibe como calor, ¿ya?, y energía que rechaza como calor mediante procesos isotérmicos y realiza trabajo expansionándose y consume trabajo comprimiéndose mediante procesos isentrópicos. Entonces, el ciclo de Carnot lo vamos a poner aquí, ¿no? Entonces, aquí se produce un delta S. Aquí le añado calor. Fíjense, cuando le añado calor, aumenta la entropía
Cuando rechaza calor, disminuye la entropía, ¿no? Aquí tengo temperatura 2, aquí tengo temperatura 1. La temperatura 2 es igual a la 3, la 1 es igual a la 4. ¿Ya? Entonces, el ciclo de Carnot, como ustedes saben, está constituido de estos 4 procesos. 2 procesos de transmisión de calor, o sea, cuando le añadimos calor al sistema y cuando el sistema rechaza calor. No. Lógicamente, para que el sistema reciba calor, debe haber alguna fuente calórica por acá. Debe haber una fuente calórica. ¿Ya? Y para que rechace calor, debe haber algún sumidero acá. La fuente calórica debe estar pues a una temperatura mayor que la de la sustancia, ¿ya? Y el sumidero debe estar, o cuerpo frío, debe estar a una temperatura menor, ¿no? Entonces, por aquí sale trabajo, por aquí trabajo entra. En los ciclos reversibles, como el de Carnot, el sumatorio de calores es igual al sumatorio de trabajos, ¿no? Fíjense, este sumatorio de trabajo, acuérdense que es el trabajo neto, que es igual al trabajo del ciclo, que es igual a W simplemente. Entonces W es igual al sumatorio de calores. Y el sumatorio de calores es igual a calor añadido, le voy a poner como valores absolutos menos calor rechazado. En alguna bibliografía aparece Q sub A más Q sub R. Entonces hace una sumación, ¿ya? Hace una sumación algebraica. Entonces dice esto más esto, pero cuando pone el valor de esto, si es rechazado, le pone menos. Entonces nosotros vamos a decir, se añadió tantos BTU o tantos kilocalorías o lo que sea, y se rechazó tanto. De tal manera que sumo y resto numéricamente valores absolutos. ¿No? Entonces, yo sé que el calor rechazado, cuando lo ponga en la ecuación de la energía, es negativo, y el calor añadido es positivo. Por eso. El trabajo, cuando yo hago trabajo sobre el sistema, es negativo, porque es consumo, me cuesta, tengo que pagarlo, y cuando entrego trabajo, es positivo, ese lo vendo, eso facturo. ¿No? Entonces, el calor añadido, si vemos el diagrama, fíjese que es importante porque en los sistemas reales las sustancias pueden existir en 3 fases, es decir, que es probable, bastante probable, de que me puedan ocurrir cambios de fase, ¿ya? Entonces, esa es una circunstancia que en este diagrama TS es favorable, ¿no? Porque acuérdense cuando vimos los sistemas de 2 fases, cuando el sistema se esté evaporando o se está condensando, el proceso es a presión y temperatura constante. ¿Ya? Entonces imagínense que yo pudiera poner una línea de saturación por aquí así, ¿ves? Entonces puedo hacer funcionar un ciclo de Carnot con mezclas húmedas, por ejemplo. Eso sería una consideración ideal. ¿Ya? Fíjense, el calor añadido. Este que está aquí. Es la temperatura 1 por el delta S que está acá abajo. El calor rechazado es este que está aquí debajo de 2 a 3.
Ah. Entonces, el trabajo del ciclo es igual a T1 ¿no? Fíjese que estoy obteniendo esto en función de los calores, ¿ya? Igual cosa, después vamos a ver en un diagrama PV, puedo hacer con los trabajos, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que estoy obteniendo es el área encerrada por el ciclo, ¿ya? Entonces, rendimiento cuando le dicen rendimiento de Carnot, le están pidiendo es el rendimiento térmico del ciclo Carnot. Entonces, como el rendimiento es producción sobre consumo, entonces puedo determinar con las expresiones que obtengo de ese diagrama TS, la expresión para el rendimiento de Carnot. Entonces aquí tengo que esto es T1 menos T2 delta S, este es T1 delta S. Entonces tenemos que el rendimiento de Carnot es igual a 1 menos T2 sobre T1. ¿Ves? Entonces, esa expresión es una expresión que siempre tenemos que tenerla presente, porque cuando hagamos el análisis de los ciclos reales o de algún otro ciclo ideal, esta base de comparación nos va a permitir determinar ese ciclo real o ese otro ciclo ideal que tenemos, cómo está funcionando. Si está funcionando bien o está funcionando en alguna otra condición que no sea la apropiada. Por ejemplo, usted aquí tiene que hacer esta división, ¿no es cierto? Y restado de 1, entonces me da un valor. Si esto me sale, por ejemplo, 48%, y yo tengo un ciclo real que está trabajando entre las temperaturas T1 y la temperatura T2, y ese tiene un rendimiento de 38 o 35 o 34%. Cuando el correspondiente ciclo de Carnot en ese intervalo de temperatura tiene 48%, por ejemplo, entonces nosotros decimos que algo está funcionando mal, ¿no? El rendimiento de Carnot va a ser mayor, ¿no? El ciclo que tengamos nosotros, real o ideal, va a tener un rendimiento un poco menor, ¿ya? Pero la diferencia no debe ser tan grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, el rendimiento térmico contribuye a la comparación. Y en este otro sentido, en que los procesos con los cuales se añade y se rechaza calor son a temperatura constante, las expansiones y las compresiones son isentrópicas, eso nos permite a nosotros, con esas consideraciones, analizar los otros ciclos. Por eso cuando veíamos el trabajo de bombear, decíamos, tengo un líquido saturado y cómo lo comprimo hasta la presión mayor. Entonces decíamos, lo vamos a hacer ideal y lo comprimíamos isentrópicamente, ¿ya? ¿Por qué isentrópicamente? Porque el ciclo de Carnot dice que ese proceso es más eficiente que cualquiera otro. Lo mismo cuando tengo la expansión en una máquina que hace trabajo, la isentrópica va a ser mayor. Entonces los procesos y el rendimiento del ciclo de Carnot es lo que lo hace que sea una base de comparación. Existe un par de otros ciclos de poder en donde se incluye la regeneración, que la vamos a analizar aquí también más adelante, y cuando entremos a la regeneración vamos a revisar esos otros dos ciclos, que son el ciclo de Ericsson y el ciclo de Stirling. Son dos ciclos que trabajan con pura regeneración, el uno lo hace a presión constante, el otro a volumen constante, y llegan
a igualar el rendimiento térmico de Carnot. No se conoce todavía una máquina que tenga un rendimiento térmico mayor que el de Carnot. Hay máquinas que han llegado idealmente a igualar el rendimiento de Carnot, ¿no? Por ahí hay algunos artículos, alguna publicidad que lograron superar el rendimiento de Carnot. Entonces lo que pasa es que cuando una máquina está funcionando no cíclicamente, puede haber ciertos procesos en donde aparezca como que el rendimiento en ese proceso tiene un valor mayor que un ciclo de Carnot. Pero el asunto es hacer funcionar cíclicamente las máquinas, ¿no? Cuando funcionan cíclicamente, ¿no? Entonces podemos comparar con el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot en un intervalo de temperatura. Cuando decimos un intervalo, el intervalo está dado por T1 y T2. Dentro de este intervalo, cualquier otro ciclo, ideal o real, no tiene un rendimiento térmico mayor que Carnot. ¿Está? Ahora, fíjese la ventaja que presenta esa expresión. Imaginémonos que la central térmica o esta planta de poder está funcionando según el ciclo de Carnot. Imaginémonos por un rato, ¿ya? Para poder hacer el análisis y la comparación con esta base de comparación. Supóngase que esa planta, la sustancia de trabajo, recibe la energía a esta temperatura y la rechaza a esta otra temperatura. Entonces, en esa planta hay una fuente térmica desde la cual se está añadiendo. Estas son temperaturas del medio circundante. Acuérdense que cuando hacemos el sistema, decimos yo al sistema le añado calor desde aquí, le añado calor al sistema, el sistema hace trabajo y rechaza la parte correspondiente de energía no disponible, ¿no es cierto? Eso dice la segunda ley, pero aquí la primera ley dice que este trabajo es el calor añadido menos el calor rechazado. Eso dice la primera ley. Todo esto es segunda ley. Todo esto es. Esto. Y esto de aquí es primera ley. Esa es la diferencia. La primera ley es cuantitativa, la segunda ley es cualitativa. La una dice, la energía se conserva. Lo que entra es igual a lo que sale. En cambio la otra, esa es cuantitativa. La otra es cualitativa, dice, no todo el calor que se añade se hace trabajo. ¿No? Entonces imaginémonos por un rato que esta central térmica, esta planta de poder, está funcionando según ese ciclo de Carnot. Cuando digo eso, me estoy refiriendo a que en esa central, en esa planta, que hay una serie de dispositivos, mecanismos, máquinas, ¿ya? La sustancia que va a experimentar al ciclo de Carnot es el fluido que está pasando a través de todos esos dispositivos. Y ese fluido va a experimentar estos procesos. ¿Ya? Entonces tenemos la central térmica, una de estas de aquí del salitral, o la central térmica que está más abajo, la trinitaria. Y entonces supongamos, ellos usan como sumidero el estero que está ahí al lado, ¿no? Entonces supóngase que en una época del año, ellos tienen sus calderas funcionando con estas condiciones. Entonces supóngase que en una época del año, esta temperatura de aquí baja acá. A ver. Pongámosle que aquí sea A, B. Entonces el ciclo sería 1, A, B, 4, 1. Ese sería el ciclo. ¿Ves? ¿Qué ha pasado? Ha disminuido la temperatura del sumidero. Entonces yo puedo hacer la expansión más abajo. Entonces observo que la cantidad de calor añadido sigue siendo la misma. Observo que el área encerrada por el ciclo es mayor. Entonces, de acuerdo a la primera ley, el área que representa el calor rechazado
debe ser menor. ¿Está? Entonces, vamos acá. Si este valor se mantiene fijo, y este disminuye, la fracción se reduce. Si la fracción se reduce, la diferencia aumenta. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el ciclo de Carnot? Va a mejorar su rendimiento térmico, consumiendo lo mismo. Ya, consumiendo lo mismo. Entonces, si eso ocurre en la central esta, entonces, cuando me dicen aumentó el rendimiento térmico es cuánto del calor añadido se hace trabajo. ¿Ya? Dice, aumentó el rendimiento térmico. Dice, y entonces yo le digo, bueno, el rendimiento térmico aumentó, está consumiendo lo mismo y produciendo más, ¿ya? Está consumiendo lo mismo, ¿ya? Y produciendo más, o produciendo lo mismo y consumiendo menos. No. Que eso es lo más probable que ocurre en las centrales, ¿no? Hay una época del año en donde la temperatura del sumidero disminuye, o sea, la temperatura donde puedo rechazar calor. Entonces yo lo que hago es que esta temperatura baja y puedo bajar esta de acá también, ¿no? Entonces estoy entregando la misma cantidad de energía consumiendo menos, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones me permite analizar el ciclo de esa expresión del rendimiento de Carnot. Ahora, si por ejemplo, supónganse que estamos todavía 1, 2, 3, 4, 1. ¿Ya? Si yo aumento la temperatura aquí, entonces el calor añadido es mayor. El trabajo que estoy haciendo, o sea, que estoy obteniendo, es mayor, ¿ya? Y la energía que estoy rechazando es la misma. Vamos a ver qué pasa acá. Si este se mantiene fijo, ¿ya? Y este aumenta, ¿qué pasa con la fracción? Disminuye, ¿no? Disminuye. Entonces, si disminuye, aumenta la diferencia. Entonces, en ese caso, también mejora el rendimiento térmico. ¿Está? Entonces, todo eso, entonces usted puede analizar en una central térmica, simplemente pregunta cuál es la temperatura promedio, porque en la central térmica real no va todo el calor a añadirse a temperatura constante. Acuérdense que coge el líquido comprimido, lo calienta, lo evapora y lo supercalienta. Entonces hablamos de una temperatura media. Entonces le dice, si la temperatura media del proceso de añadir calor aumenta y la del sumidero se mantiene constante, entonces usted de hecho le dice, va a mejorar el rendimiento térmico. ¿Cuánto va a mejorar? Entonces ahí tiene que sentarse a calcularlo. Ya. Hay equipos que permiten simular el comportamiento del sistema variando estas propiedades. Eso es lo que hacemos con la planta que tenemos aquí en el laboratorio. En la planta que tenemos en el laboratorio podemos simular nosotros un cambio de una propiedad. Por ejemplo, podemos mejorar o cambiar las presiones, las temperaturas y determinar, o sea, cambiarles en el sentido de aumentar la presión o aumentar la temperatura o disminuir las dos y ver cómo se comporta el sistema. O sea, cómo varía el rendimiento térmico. Entonces, si en esta central nuestra, cuando yo le subo, por ejemplo, la temperatura de la caldera, le subo 15 grados Fahrenheit, ¿ya? Entonces tengo un mejoramiento de 2% en el rendimiento térmico. En lugar de ser 46, va a ser 48, ¿ya? Entonces digo, me mejoró el rendimiento térmico. Si yo hago lo mismo en una central más grande, como la que hay aquí en el Salitral o la Trinitaria, entonces, cuando ellos aumenten la temperatura, claro, si la aumentan los mismos 15 grados F en la caldera, su rendimiento no va a aumentar el 2% que me aumentó acá en el laboratorio.
Va a aumentar en otra cantidad que tengo que determinar. Pero lo que sí sé es que va a aumentar. ¿Ya? Analizando esta expresión del rendimiento de Carnot, yo puedo llegar a predecir cómo va a reaccionar el sistema. ¿Alguna pregunta? El rendimiento de Carnot, este de aquí, puede mejorar. Sí, acuérdense que decimos que el ciclo es reversible porque todos sus procesos son reversibles. Y acuérdense que hablábamos de que hay una reversibilidad interna y una externa. La interna es cuando no hay fricción entre capas de fluido. Y la externa es cuando la transmisión de calor se hace con un delta T que tiende a cero. O sea, ese proceso se vuelve como el caso del sistema no fluente, cuando usted lo comprime o lo expansiona muy lentamente para que todos los puntos vayan cambiando por igual. Entonces ese proceso cuatiestático hace que el sistema se demore en ir de 1 a 2 un tiempo infinito. Este delta T que tiende a cero hace que el sistema vaya del estado inicial al final también en un tiempo infinito, o sea que es cuasiestático. Pero es reversible, entonces puedo graficarlo, ¿ya? Entonces, si este ciclo, o sea, siempre cuando yo digo reversible, quiere decir reversible internamente, siempre. La reversibilidad externa es si es que las transmisiones de calor son con delta T que tiende a cero. O sea, siempre reversible significa reversibilidad interna, ¿ya? Y la reversibilidad externa es si es que las transmisiones de calor son con un delta T que tiende a cero. Es decir, aquí hay un delta T, acá hay un delta T. Si ese delta T tiende a cero, entonces el rendimiento de Carnot yo lo puedo escribir como 1 menos este de aquí, le pongo máximo. ¿Está? Entonces, cuando uno está haciendo el análisis, tienen que fijarse cuando estén revisando la bibliografía, estén revisando la literatura sobre esto, cuando le hablan del rendimiento máximo de Carnot y a veces le ponen en las expresiones esto, ¿no? Entonces, están considerando que la temperatura de la fuente térmica es esta y la del sumidero es esta también, es decir, que están considerando una reversibilidad externa, ¿no? Entonces ya hablamos de rendimiento máximo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya hemos dicho bastante de Carnot. Además se les pidió que hagan una investigación sobre Carnot. Entonces creo que ya tienen suficiente de Carnot, ¿no? Ahora, aparte, póngale ahí, existe otra base de comparación que es otro ciclo ideal, menos eficiente térmicamente que el ciclo de Carnot, pero que, sus procesos se parecen más a los procesos del ciclo real que los procesos del ciclo de Carnot. Punto.
seguido. Este ciclo es póngale así, y aparte, el ciclo de Rankine. Póngale así como un subtítulo y ahí lo vamos a desglosar. Estamos, fíjese, para el análisis de los ciclos reales, si bien la referencia del ciclo de Carnot es de bastante utilidad por las consideraciones que hemos visto, por la forma de los procesos, por la forma que tiene la expresión de su rendimiento térmico, ¿verdad? Sin embargo, para hacer el análisis de los ciclos reales, se utiliza otro ciclo, que es este ciclo Rankine, ¿ya? Que es ideal también. Este señor lo definió a su ciclo, a sí mismo, en forma ideal, ¿ya? Que es menos eficiente que Carnot térmicamente, menos eficiente que Carnot. Pero la ventaja que tiene es que sus procesos se parecen más a los del ciclo real que los procesos de Carnot. Es decir, realmente, difícilmente encontramos una central térmica que esté funcionando con esos 4 procesos. De esa forma, ¿ya? Entonces, el ciclo de Rankine, para que se dé, tenemos un diagrama de energía o diagrama de cuerpo libre o como quiera. Entonces aquí tratamos de establecer los distintos dispositivos. Entonces aquí tenemos una caldera en la cual está ingresando un fluido, ¿ya? Y aquí está entregando vapor. Este es líquido comprimido, ¿ya? Y a ese líquido comprimido le estamos añadiendo calor. En este diagrama de energía, cuando pongo ese calor añadido, no es el calor que se está consumiendo en el horno de la caldera. Esa es la energía que recibe como calor el fluido cuando pasa por la caldera, ¿ya? Acuérdense que cuando veíamos el rendimiento de caldera, comparábamos lo que está entregando el combustible que se combustiona en el horno de la caldera, ¿no?, con lo que está recibiendo como energía directamente el agua. Para que poníamos un MBO de boiler por H2 menos H1 era, ¿no? Algo así. Ese era el calor añadido, ¿ah? Y lo que está consumiendo en el horno de la caldera es la masa de combustible, el flujo másico, por la potencia calorífica superior del combustible, ¿no? Entonces, divido el uno para el otro, entonces me da un rendimiento de caldera que deben ser valores, les decía, arriba del 95%, ¿no? Entonces, tengo aquí esta tubería principal. Esta tubería se le identifica expresamente como principal porque es la tubería que tiene mayor longitud, la que lleva el vapor de la caldera a la máquina térmica. La máquina térmica, por ejemplo, yo voy a poner aquí una máquina térmica en la cual voy a obtener el trabajo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia de la máquina hidráulica? La máquina hidráulica, por ejemplo, ustedes han de haber visto por la prensa, por la televisión, cuando hablan de las centrales, aquí la más nombrada es la Paute, ¿no? Ahí hay un reservorio de agua, entonces se hace caer el agua y va a unas turbinas, y esas turbinas dan vuelta y esas turbinas están conectadas a un generador. Entonces ahí entregan energía eléctrica. Entonces esa turbina es hidráulica, se está moviendo con agua, ¿ya? Y entonces la energía que tiene el agua, cuando mueve la turbina, se convierte en trabajo. Y en el generador, ese trabajo mecánico lo convierte en trabajo eléctrico o energía eléctrica, ¿ya? Acá,
En vez del reservorio de agua que tengo ahí, tengo un combustible que tiene una potencia calorífica. Ahí tengo almacenada la energía. En el reservorio de agua, yo abro las válvulas y baja el agua con toda esa energía y mueve la turbina. Acá, para sacarle la energía que tiene el combustible, su energía térmica, su energía molecular, su energía interna, tengo que combustionarlo, tengo que quemarlo, tengo que producir una oxidación violenta. ¿Ya? Entonces ahí se disipa la energía que tiene esa sustancia. Entonces con esa energía yo le transfiero energía al fluido que está entrando por aquí. Entonces entra con una entalpía mayor y luego lo transporto. Ahí sí, la segunda ley que alguien la refirió. Tengo que tratar que esta energía que yo añadí como calor todavía no se rechace. Decimos, la rechazamos después que la turbinamos. O sea, tengo que hacerla que haga trabajo. Porque si dejo que esa energía se comience a disipar como calor por aquí, entonces ahí sí tiene sentido, pues, la observación de que para qué la evaporo si después se va a ir condensando a lo largo de la tubería. Entonces, esta tubería de aquí está debidamente bien aislada. Esa tubería, ustedes observarán en las instalaciones, se tiene mucho cuidado con su aislamiento para que la energía que estoy añadiendo aquí al agua para que se haga vapor no se vaya a disipar al medio circundante antes de que haga trabajo. Entonces yo le estoy añadiendo al fluido energía como calor. En el caso de la central hidroeléctrica, yo le añadí energía a esta agua cuando la almaceno, ¿no? Y luego hago que se disipe haciéndola caer desde esa altura, ¿ya? Aquí yo cogí la energía que tiene el combustible, se lo transferí al agua, se hizo el vapor, y luego hago por medio, ya vamos a ver, de una expansión, hago que esa energía que yo añadí como calor mueva la turbina. Entonces, en el Paute, esas máquinas son hidráulicas. ¿Ya? Aquí la máquina es térmica. ¿Cuál es la diferencia? De que esta máquina térmica es un dispositivo que permite que el fluido haga trabajo a expensas o debido a una energía que recibió como calor. La hidráulica permite que el fluido haga trabajo a base de una energía hidráulica que tiene el fluido. ¿Estamos? Entonces la máquina térmica es porque hace trabajo a base de una energía que recibió como calor. Por eso que él dijo que estaba más cerca. ¿Estamos? Ahora, las máquinas térmicas pueden ser alternativas, como un motor de émbolos, ¿ya? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto cómo funcionan las locomotoras. Tienen en cada rueda tienen unas bielas, ¿ya? Y esas bielas están conectadas ya a unos émbolos. Entonces, a esos émbolos, dentro de la locomotora, porque tiene esa forma larga, es una caldera. O sea, la locomotora es una caldera con ruedas, ¿ya? Entonces, antiguamente les metían carbón, leña, entonces tenían el primer vagón que estaba aquí después de la locomotora era carbón, entonces ahí le iban pasando a la caldera, ¿no? Después otros le metían leña, ya después se sofisticó un poco, entonces consumen un combustible para generar el vapor. Y ese vapor lo pasan a esos émbolos, y esos émbolos, por medio de expansiones alternativas, ¿no? Hacen que se mueva la biela, y la biela hace dar vuelta a la rueda y se desplaza el tren, ¿no? Esa es una máquina térmica alternativa, la que es de émbolos, acuérdense, émbolos, va y viene, por eso es alternativa, movimiento alternativo, tiene ida y venida, ¿ya? La otra máquina térmica que se usa en estos casos, en las centrales térmicas, es la turbina a vapor. Entonces aquí tengo la turbina a vapor, ¿ya? Esta es turbina, ¿ya? En la turbina el fluido se expansiona
Ese es el trabajo. Cuando decimos en el análisis termodinámico, trabajo de la turbina, no es todavía el trabajo en el eje de la turbina. Cuando en el análisis termodinámico yo digo trabajo en la turbina, es el trabajo que hace el fluido cuando pasa por la turbina. Entonces, acuérdense que estoy haciendo el análisis termodinámico, es decir, estoy analizando es al fluido que está pasando por esos dispositivos, ¿no? Y luego vamos a describir el ciclo, y entonces ese comportamiento del fluido después lo vamos a convertir ya en trabajo mecánico. ¿Cómo hacemos el paso del trabajo de fluido al trabajo mecánico? Les decía que este trabajo de fluido es trabajo termodinámico. Es termodinámico porque se mide con propiedades termodinámicas. El trabajo mecánico no se mide con propiedades termodinámicas. Ese lo mido sobre los fierros de la turbina, ¿ya? Lo mido en el eje de la turbina, ¿ya? Ese es mecánico. No. Hay una diferencia entre el trabajo de fluido y el mecánico por las pérdidas, las famosas pérdidas friccionales. Si no hubiera fricción, pues, el trabajo de fluido o el trabajo en el eje sería igual al trabajo de fluido. Hay una diferencia, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿por qué? Ya le voy a decir otra cosa. ¿Por qué hacemos de esta manera así Porque cuando llega aquí el vapor, tiene alta presión, los álabes son más pequeños, y conforme se va expansionando, ¿no es cierto?, va cayendo la presión, porque aquí a la entrada, aquí, vamos a ver que este sea el punto 1, aquí tengo entalpía 1 y tengo presión 1, aquí a la salida tengo entalpía 2 y tengo presión 2, que es menor que la presión 1, y es bastante menor. Hay una expansión, ¿ya? Entonces, para que no se vaya a producir una deformación del eje, hacemos que los álabes vayan aumentando de tamaño a medida que la presión va cayendo, ¿no es cierto?, para que esa presión por área me dé una fuerza que va a estar actuando cada par de valores en los 360 grados que tiene la rueda, ¿ya? Entonces, por eso es que la representamos así. Cuando quiero representar un compresor, es al revés. El compresor entra a la sustancia con baja presión y sale con alta presión. Eso vamos a ver también después, cuando veamos el ciclo invertido. Ya. Entonces, aquí representamos esto de esta manera. Acuérdense que este punto 1 es la entrada a la turbina. Esa condición también se conoce como estrangulamiento de la turbina. Esa condición también se conoce como válvula de toma. Entonces, cuando vean en los problemas alguna de esas tres cosas, lo que le está diciendo es aquí donde comienza la expansión, ¿ya? Entonces, acuérdense que según la segunda ley, para que esto haga trabajo, tiene que poder rechazar calor, ¿ya? Entonces aquí le colocamos a la salida, aquí lo ponemos, esto también está un poquito exagerado, la separación, ponemos otro intercambiador de calor. Este intercambiador de calor es el condensador. ¿Por qué se llama condensador? Porque va a ocurrir una condensación ahí de este vapor que yo generé aquí. Después que hizo trabajo, se va a condensar aquí. Entonces, este es un intercambiador de calor que se le representa de esa manera. Acuérdense que el intercambiador de calor es un dispositivo en donde la energía como calor se transfiere de un flujo hacia otro flujo, dentro de la frontera del sistema, de un flujo hacia otro flujo, que puede o no ser de la misma sustancia, puede o no ser de la misma sustancia. Yo tengo que por aquí está pasando el vapor que sale ya con baja presión, y por aquí tengo unos tubos, o sea, este es un tanque que está atravesado con tubos, por esos tubos entra agua fría y sale el agua caliente. ¿Por qué sale caliente esa agua? Como es una sola fase, el calor es sensible. Este de acá se está condensando, el calor es latente, pero es energía que se transfiere de un flujo al otro. Entonces lo que se hace en las centrales de poder es que esta agua que pasa por el condensador caliente, la paso después por una torre de enfriamiento, la enfrío y la vuelvo a meter por acá. No. Y aquí se está condensando
el vapor. Entonces, para que esto ocurra, yo necesito que este vapor que viene con alta presión busque la salida de la turbina, y la salida de la turbina tiene que estar a muy baja presión, cosa que el fluido busca de mayor a menor presión. Entonces, lo que trata de llegar de mayor a menor presión es que va pasando por los álabes, cambiando de dirección el vector velocidad, y hace que la rueda dé vuelta, ¿no?, del rotor. Para eso tengo que poner aquí una bomba que haga vacío. Este condensado que sale aquí, sale todavía con una temperatura un poquito alta, ¿ya? Entonces normalmente se pone un reservorio por aquí de agua caliente, y luego pongo una bomba para meter esa agua caliente a la caldera, ¿ya? Esta bomba de vacío tiene un diseño para producir a la entrada una succión que baje la presión, ¿ya? Pero consume trabajo. O sea, esta bomba consume trabajo. Ese trabajo, ¿se acuerda que lo habíamos llamado W sub P? Y la bomba que mete al líquido, o sea, comprime al líquido para que entre a la caldera, es una bomba de alimentación que coge al fluido que está a la presión que salió de la bomba del condensador y lo comprime para que entre a la caldera. Tiene que comprimirlo a alta presión para que el vapor que sale por aquí sea de alta presión, porque eso me va a ayudar a que la entalpía, o sea, la cantidad de energía que puede transportar sea mayor, ¿ya? Esa bomba de alimentación también consume trabajo. Entonces lo que hacemos aquí en el diagrama es que simplemente yo uno esto con esta entrada, y lo que hacemos es que esta bomba de aquí, decimos que es un sumatorio de todas las bombas que están entre el condensador y la caldera. En las instalaciones ustedes van a ver que hay las bombas de vacío y las bombas de alimentación. Para el análisis termodinámico yo lo que necesito es saber cuánta energía estoy consumiendo de aquí a acá. O sea, supóngase que aquí la presión fuera alta, entonces llega el vapor acá con su presión alta y tiene presión alta acá, entonces no hay expansión, o la expansión es pequeña. Mientras mayor sea la diferencia de presiones, la expansión es mayor, se disipa más energía, el sistema hace más trabajo, ¿ya? Es como la caída de agua. Mientras mayor sea la caída de agua, más energía le entrega al sistema, ¿ya? Entonces, la bomba de vacío lo que hace es producir precisamente aquí en el escape de la turbina una presión muy baja, cosa que por acá viene presión alta y busca presión muy baja. Entonces se expansiona el vapor y va entregando trabajo, ¿ya? Entonces, en la práctica, ustedes van a ver que este condensador está pegado aquí, ¿no? Ustedes van a ver la turbina más o menos así. Aquí está el rotor, por aquí entra el vapor y el vapor está saliendo. Aquí están los tubos del condensador, entonces por acá sale a la bomba y se va para allá. O sea, el condensador está pegado en el escape de la turbina, ¿no? Aquí lo ponemos separado para diferenciar los procesos, este proceso de expansión y este proceso de condensación. Entonces acuérdense que el intercambiador, aquí hay dos intercambiadores de calor, la caldera y el condensador. Ya, hay dos máquinas, la una me entrega trabajo y la otra consume trabajo. En los intercambiadores de calor, al uno le añado calor y el otro me rechaza calor. ¿Ya? Mire, cuando Rankine definió, ese es el ciclo Rankine, cuando Rankine definió su ciclo, idealmente, él consideró que la condición de entrada a cada dispositivo era igual a la condición de salida del dispositivo anterior. Es decir, no consideró pérdidas entre un dispositivo y otro. Nosotros sí las vamos a considerar en el ciclo real. Él consideró que la entrada aquí a la turbina era la salida de la caldera. La entrada aquí al condensador es la salida de la turbina. La entrada aquí a la bomba
es la salida del condensador. La salida de la bomba, vamos a ponerle, como hicimos cuando analizamos el ciclo, ¿se acuerda? El proceso de trabajo de bomba para comprimir líquido saturado. Ya dijimos que partíamos del isentrópico y después hicimos una consideración para resolver el integral BDP, ¿se acuerda? Decíamos que también puede considerarse como que es a volumen constante. Termodinámicamente no es a volumen constante. Lo que pasa es que esas líneas, en la región del líquido comprimido, con presiones subcríticas, la diferencia de entalpía es mínima. Hicimos aquí un ejemplo usando la P, B delta P, y luego usamos el diagrama del líquido comprimido en la compresión isentrópica y veíamos que la diferencia estaba en los decimales, ¿no es cierto? Entonces es un artificio que se utiliza para poder resolver ese integral B de P. Entonces la salida, ¿no es cierto?, le ponemos B en consideración a la forma como anotamos en ese proceso de compresión isométrica, o sea, volumen constante, ¿ya? Entonces, la salida de esta bomba es igual a la entrada de la caldera, ¿ya? Le vamos a poner, fíjense, aquí le vamos a poner también 1, pero le vamos a poner en un paréntesis por acá, porque después cuando consideremos las pérdidas en la tubería principal, vamos a considerar la entrada con un valor y la salida con otro valor. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta tubería, le hacemos esa consideración de llamarla principal, porque es la tubería que lleva el vapor de la caldera a la máquina térmica, ¿ya? ¿Y por qué destacamos? Porque en esa tubería pueden ocurrir la mayor cantidad de pérdidas. ¿Qué pérdidas? Dos tipos de pérdidas. Un tipo de pérdida por la transmisión de calor que puede ocurrir a través de las paredes. Si la tubería no está bien aislada, puede haber una disipación de energía, eso es una pérdida, ¿ya? Y la otra, ¿ya?, es la fricción del flujo con las paredes de la tubería, ¿ya? Ahí se produce una fricción, ¿ya? Y entonces, yo les decía hace un rato que había ese tipo de pérdidas mecánicas que es debido a la fricción, y hay las pérdidas termodinámicas. Las pérdidas termodinámicas son debidas a la irreversibilidad de los procesos reales, ¿no? Las pérdidas termodinámicas se dan pues con las temperaturas de sumidero y la producción de entropía. Ya vamos a ver un diagrama. ¿Ya? Entonces hay pérdidas mecánicas por fricción y pérdidas termodinámicas por la irreversibilidad de los procesos reales, o sea, por el crecimiento de la entropía. ¿Ya? Entonces, en esta tubería se va a producir la caída de presión, ¿ya?, que acuérdense que cada vez que un flujo fluye por un ducto, existe una caída inevitable de presión. Entonces, si yo le estoy poniendo esta A aquí, vamos a considerar que la presión en 1 va a ser un poco menor que la presión en A cuando esté considerando la tubería principal. Pero eso no hizo Rankine. Rankine consideró que la condición de salida del un dispositivo es igual a la entrada del siguiente. O sea, la salida aquí de la caldera, la misma la turbina. La salida de esta es la entrada al condensador. La salida del condensador, entrada a la bomba. La salida de la bomba, entrada a la caldera. ¿Ya? Y entonces él definió la forma de sus procesos. Procesos del ciclo de Rankine. Fíjense, este es el diagrama de energía. Ahora vamos a ver los procesos del ciclo. Entonces vamos a hacer, se lo puede representar en TS o PB. En TS se visualiza mejor. Este señor, cuando definió su ciclo, todavía no conocían exactamente el vapor supercalentado, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una presión con una temperatura, por acá tenemos esto, ahí estamos, y acá esta
Viene así. Ahí estamos. Entonces estamos trabajando con presiones subcríticas. Estamos trabajando con presiones de saturación. Subcríticas porque están debajo del punto crítico y de saturación porque cortan a la línea de saturación. ¿Ya? Este señor cuando diseñó su ciclo hablaba hasta de vapor saturado. Así era el ciclo de Rankine originalmente. Nosotros ya le vamos a poner un avance más, diciendo que el ciclo esté produciendo vapor supercalentado. Cuando yo digo que está produciendo vapor supercalentado aquí, y tengo en este diagrama de energía la caldera, debo sobreentender que integrado a la caldera está el supercalentador, porque las calderas solo me entregan vapor saturado. Ese vapor saturado tengo que pasarlo a un supercalentador para que siga recibiendo energía y se supercaliente. Por ejemplo, aquí en la planta que tenemos en el laboratorio, tenemos la caldera y luego tenemos un supercalentador. En las centrales térmicas tienen unas calderas gigantescas. Ellos lo que hacen es que el vapor que sale lo vuelven a meter a la caldera y lo supercalientan. Pero el primer vapor que produce la caldera puede ser hasta saturado. Hasta aquí. ¿Está? Entonces, cuando ponemos que en el ciclo Rankine estoy produciendo este vapor aquí, le digo, este es el punto 1. Entonces tengo presión 1 y tengo temperatura 1. Entonces, esto se va a expansionar, voy a considerar, como hizo Carnot, Rankine, él puso así, como que es isentrópico. Entonces dijo, ahí hago trabajo, ese es en la turbina, acuérdense. Aquí me lo llevo al condensador, rechazo calor, y después lo comprimo. Aquí voy a poner, en homenaje a Carnot, como que es isentrópico, pero le voy a poner punto B. Le estoy poniendo punto B, ¿se acuerda cuando analizamos el líquido comprimido? Trabajo de bombear. Poníamos A, B, minúscula, y al final de la compresión isométrica poníamos una B mayúscula. Entonces le voy a poner la B mayúscula para acordarnos que ese integral yo lo resuelvo considerando que es a volumen constante, el integral B de P. Pero la compresión en el ciclo es isentrópica. Termodinámicamente es isentrópica, así como está ahí. Entonces, la bomba comprime de 3 a B. La bomba comprime de 3 a B. En B entra la caldera con esta presión. En la caldera comienzo desde aquí, ¿ves? Añadir calor, hasta aquí. Este es líquido saturado. Y le sigo añadiendo calor y se evapora. Este es vapor saturado. Le sigo añadiendo calor, se supercalienta. Va así, ¿ves? Entra la turbina y se expansiona hasta 2. Pasa al condensador de 2 a 3 y aquí tengo calor rechazado. ¿Ya? Y nuevamente la bomba comprime, se calienta, se evapora, se supercalienta, se expansiona, etc. En ese mismo diagrama ya les voy a empezar a poner alguna consideración para que se vaya pareciendo un poco a lo que ocurre en los sistemas reales. En los sistemas reales hay las pérdidas. Entonces aquí pues la primera pérdida va a ser la irreversibilidad aquí. Fíjese, aquí va a estar el punto 2'. En el caso del sistema real, la expansión es de 1, esta de acá es isentrópica, es ideal, ese es reversible. Ya, este es lo que va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir en la real? Que esta entropía de aquí, esta que es S2' y esta de acá que es S2, esta es mayor que S2. Entonces, esta diferencia de aquí a acá, esta es el delta S sub P, que se llama producción de entropía. Y la producción de entropía es la cantidad en que la entropía crece debido a la irreversibilidad del proceso real. Ya. Y si yo considero que la temperatura del sumidero esté acá abajo, que esta sea T0, acá tengo T2, que es igual en este caso a T2'. ¿Ya? Entonces, esta área que está encerrada aquí, esta área es igual a T sub 0, delta SP,
y eso se llama incremento de energía no disponible, que es igual al decremento o disminución de la energía disponible, o sea que son iguales pero con signos cambiados, ¿ya? Y es igual a su vez, esto es UA, déjame ponerle bien, U de unavailable, acuérdense, ¿ya? Y es igual a la irreversibilidad del proceso real. Esa ahí quiere decir irreversibilidad. Entonces cuando dice cuánto es la irreversibilidad ahí en esa expansión, entonces tienen que multiplicar la producción de entropía por la temperatura del sumidero, ¿no? Esto quiere decir, mire, hay varias connotaciones aquí. Primero que este vapor se está condensando a una temperatura mayor que la del sumidero. Tiene que ser así, porque de aquí yo estoy rechazando calor acá. Acuérdense que el sumidero es medio circundante. Este de aquí de 2 a 3 es el sistema. El sistema le rechaza calor al sumidero. Entonces, como pueden ver, este es un incremento de energía no disponible. Si ustedes se acuerdan, ese diagrama que yo les hice, este es el calor añadido allá en la caldera. De este hay una cantidad que es energía no disponible. Esa no se convierte en trabajo. Esta es 0% convertible en trabajo. Y esta que está acá, que es la energía disponible, available, esta es unavailable. Esta es la que se puede convertir 100% en trabajo, ¿ya? Si esta es mi relación y ocurre una irreversibilidad y tengo aquí un delta de no disponible, ¿qué pasa con la energía disponible? Disminuye, porque según la primera ley, esto de aquí más esto de acá debe mantenerse. Conservación de energía, ¿ya? Entonces, si hay un incremento de la energía no disponible, quiere decir que la capacidad que tiene el sistema, o sea, el fluido, para hacer trabajo, se reduce. Puede hacer menos trabajo ahora, ¿ya? Tiene unas ventajas y unas desventajas. Acuérdense que por aquí pasan las líneas de entalpía constante. Por aquí pasaría H1, por aquí pasaría H2, por acá pasaría H2', por aquí pasa HB, por acá pasa H3. ¿Ya? Las entalpías van aumentando así para allá. Entonces, según esto, H2' es mayor que H2. ¿No? Esta entalpía aquí en 2' es mayor. Entonces, análisis del ciclo Rankine. Ya tenemos el diagrama de energía, los procesos. Para analizar el ciclo de Rankine, al ciclo lo dividimos en subsistemas. Un subsistema es la caldera. Pongo así la frontera. Otro subsistema es la turbina. Otro subsistema, el condensador. Otro subsistema, la bomba. Y puede ser también otro subsistema, la tubería principal, que lo puedo considerar para analizar las pérdidas en esa tubería. Entonces, vamos a hacer primero, vamos a ver aquí, caldera, turbina, condensador, bomba, tubería principal. ¿No?
Caldera. ¿Qué tengo ahí en la caldera? Dice, tengo por aquí líquido comprimido. Aquí es B. Entonces tengo entrando con entalpía HB. Aquí le añado calor. Y tengo aquí que sale vapor. Este es 1, H1. Ese es el diagrama de energía de la caldera. Entonces ahí la caldera pues es un intercambiador de calor. ¿Por qué un intercambiador de calor? Porque está ocurriendo una transmisión de calor internamente en el sistema de un flujo hacia otro flujo que puede o no ser de la misma sustancia. En este caso, el flujo de energía que existe aquí es de los gases de combustión que transfieren la energía al fluido que pasa por acá. Entonces, pues es un intercambiador de calor. Entonces, las características que vamos a describir acá y las condiciones del proceso van a ser aplicables a cualquiera otro intercambiador de calor. ¿No? Entonces, vamos a hacer el análisis de esto. ¿Qué consideramos primero? Primero consideramos qué tipo de sistema es esto. Entonces, el sistema es de flujo estacionario estable. El flujo es de estado estacionario estable porque por aquí va a estar fluyendo el H2O, siempre. No va a haber que se me quede una cantidad por aquí o por acá y se detiene el flujo, no, siempre está. Aumenta, disminuye la velocidad, pero siempre está fluyendo. Entonces, el ciclo es de flujo estacionario o estable. Además, las propiedades termodinámicas, cuando yo digo que aquí es entalpía 1, acá entalpía 2, etcétera, esos valores en el análisis que voy a hacer permanecen constantes. O sea, como que le tomo una foto al sistema, ¡ping!, y me salen en la foto los valores de las propiedades. Y con esos valores hago el análisis. ¿Estamos? Realmente los sistemas no son estacionarios, son transitorios. Pero nosotros para analizarlos los consideramos como que fueran estacionarios o estables. ¿Cuál es la ecuación? Después viene la ecuación completa. Después, consideraciones del proceso. ¿Qué considero yo aquí? Primerito, ¿qué es lo primerito que notamos en este sistema? O sea, no hay ningún dispositivo mecánico que se mueva por efecto del flujo. Entonces, W es 0. ¿Ya? Como el sistema es de flujo estacionario, ¿no? Es decir, la conservación de la masa se va a mantener. Es decir, que la masa que entre es igual a la masa que... No es que la caldera guarda un poco de líquido o de vapor por ahí. No, está entrando una cantidad y saliendo la misma cantidad. Entonces, la diferencia de velocidades es mínima en el caso del sistema real. ¿Ya? Entonces, nosotros decimos, en ese caso, la energía cinética es despreciable. Casi cero. Para nosotros casi cero quiere decir cero. ¿No? La energía que pudiera almacenar por trabajo gravitacional, la cosa es que el trabajo gravitacional es esto. Ahí hice un trabajo gravitacional. Es un trabajo que se produce por efecto del desplazamiento de una fuerza para mover una masa contra la resistencia de la atracción hacia el centro de la Tierra. Ese es trabajo gravitacional. Estoy mencionando esa atracción es la fuerza gravitacional. ¿Ya? Entonces, si yo hago aquí en el sistema, en el gráfico, estamos viendo como que entra por aquí y sale por acá arriba. Pero, como les decía en otra ocasión, esa puede ser una vista de planta. Yo hago las mediciones en una caldera, puede ser que la bomba esté ahí abajo, pero cuando llega acá arriba, la pongo aquí, a la misma altura del vapor que está saliendo acá. Cosa que mido ahí y mido acá. Entonces, de esa manera, midiendo aquí y acá, puedo considerar que la energía potencial que se almacena también es mínima, es despreciable. ¿Ya? Entonces, aplico esas condiciones del proceso a la ecuación acá del sistema. Entonces me va a quedar que Q es igual a delta H. Trasladándome a mi diagrama de energía, este de aquí es el calor añadido y este delta H es H1 menos HB. BTUs
por libras de masa o la unidad que usted quiera. ¿Estamos? Entonces, esta es la ecuación para el intercambiador de calor, para la caldera. Ya, esa es la ecuación de la energía. Acuérdese que, y en cualquier otro intercambiador de calor en donde yo esté produciendo una condensación, ¿no es cierto?, la cantidad de energía que está recibiendo el sistema o rechazando el sistema cuando está cambiando de fase, ¿no es cierto?, va a ser determinado con las entalpías. Ahora, si esa energía yo la estoy rechazando, por ejemplo en el caso del condensador, la estoy rechazando a un agua fría que entra por aquí y sale caliente, esa agua recibe eso como calor sensible, y en ese caso va a ser Cp delta T, el calor, y ese Cp delta T debe ser igual al delta H del vapor que se está condensando. ¿No? Por primera ley, ya vamos a ver en el condensador. Entonces, esa ecuación es la ecuación que se debe cumplir en cualquiera otro intercambiador de calor. ¿Ah? Siguiente, la turbina que ya la habíamos hecho anteriormente, vamos a ponerla de nuevo acá. Como subsistema, tengo el diagrama de energía. Por aquí entra con 1, H1, hace trabajo y sale con 2, H2. Acuérdense que nosotros le añadimos en este sistema calor al agua porque queremos hacer trabajo. No queremos almacenar energía cinética, no queremos almacenar energía potencial, ni queremos rechazar calor. Queremos es obtener trabajo. ¿Ya? Entonces, primero identifico el sistema. ¿Qué tipo de sistema es? Ya tiene que acordarse eso. Ecuación completa. Lo mismo tiene que hacer cuando tenga los problemas en el examen. Ya. Con esto que les dije antes de escribir eso, no quiero almacenar energía cinética, no quiero almacenar energía potencial, no quiero rechazar calor, quiero hacer trabajo. Entonces, primera consideración que hago cuando diseño mi turbina es que la energía no se disipe como calor. La expansión es adiabática. No hay transmisión de calor. No quiero almacenar. Fíjese, la energía cinética es importantísima, más que la potencial, porque si se produce una variación del vector velocidad entre la entrada y la salida, ese es un vector, puede producir un desplazamiento del rotor en la dirección del eje, que puede hacer que se desplacen los álabes del rotor una cantidad de micras y chocan con los álabes de la carcasa y se rompe la turbina. Entonces, por eso es que ponemos como condición de diseño y como condición de operación esta condición del proceso que sea con delta K despreciable. Se puede producir un empuje axial en el rotor de la turbina y se rompe la turbina. ¿Ya? Tampoco queremos almacenar energía potencial. Además, bueno, aquí en el diagrama, como les decía, se ve que entra por aquí y sale por acá, pero eso puede ser una foto de planta. Está entrando por aquí y saliendo el vapor. ¿Ya? Entonces, esta también. Y además el vapor es liviano, ¿no? Entonces no hay una masa grande que esté haciendo trabajo gravitacional. ¿Qué más? Nada más. Entonces aquí me va a quedar que la ecuación del sistema es que W es igual a menos delta H. Esto lo trasladamos al diagrama de energía que tenemos allá, y este sería el trabajo de la turbina, sería igual a H1 menos H2. Este valor de aquí es positivo, porque H1 es mayor que HB. H1 es mayor que HB, porque entra con HB, le añade energía y sale con H1. Entonces H1 menos HB es positivo. Este H1 menos H2 también es positivo, ¿cierto? Porque entra con esta entalpía, hace trabajo, entonces esta tiene que ser menor. Entonces H1 menos H2 es positivo. Por eso es que el trabajo que sale, o se produce o se desarrolla, es positivo. Entonces, la ecuación es esta. ¿No? ¿Alguna pregunta?
Bueno, pues ya tienen que entregar un trabajo, deben pasar la lista primero.